Imagina por un momento que la historia que conocemos es solo la punta del iceberg. ¿Qué secretos, qué verdades profundas yacen ocultas bajo la superficie? Durante siglos, hemos creído en la narrativa de los 12 discípulos de Jesús, pero ¿y si existió un círculo íntimo, un grupo secreto que guardaba las enseñanzas más revolucionarias? Este no es solo un relato histórico, es una invitación a cuestionar, a explorar las sombras donde la verdad a menudo se esconde. Prepárate para un viaje que desafiará tus creencias y te abrirá a una nueva comprensión del cristianismo. Durante siglos, la historia nos ha contado que Jesús tuvo 12 discípulos visibles. Pero, ¿y si no fuera toda la verdad? ¿Y si existiera un grupo oculto con un propósito aún mayor? Un círculo de seguidores que no aparecen en los relatos tradicionales, protegidos por el tiempo y la discreción. Personas que, en las sombras, guardaron un conocimiento que jamás fue revelado al mundo. Este grupo no solo existió, sino que pudo haber sido clave en la preservación de enseñanzas prohibidas, secretos que, de haber sido revelados, habrían cambiado el curso del cristianismo para siempre. Los evangelios mencionan enigmáticas figuras que aparecen y desaparecen sin explicación, personajes con acceso a información privilegiada cuyas acciones fueron determinantes, pero nunca fueron reconocidos oficialmente. ¿Quiénes eran? ¿Por qué permanecieron en las sombras? ¿Qué sabían que los hacía tan peligrosos para la historia oficial? Hoy desentrañamos su misterio en una revelación que desafía todo lo que creíamos saber. Pero antes de continuar, una advertencia: lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu paradigma. Si decides seguir adelante, prepárate para descubrir la verdad oculta por siglos. Para entender quiénes eran estos discípulos ocultos, primero debemos buscar en los textos prohibidos y en las pistas dejadas en los evangelios. A lo largo de los siglos, los evangelios han revelado solo una parte de la historia de Jesús. Existieron figuras clave que operaron en la sombra, ocultas por la narrativa oficial del cristianismo. Uno de los nombres más enigmáticos es José de Arimatea, un hombre influyente que, en el momento más crítico, se atrevió a desafiar a las autoridades para reclamar el cuerpo de Jesús y darle sepultura. Pero, ¿quién era realmente José de Arimatea? ¿Un simple creyente o un discípulo que preservaba enseñanzas más profundas? Su presencia en el relato sugiere que conocía secretos que no podían ser revelados. Nicodemo, otro personaje misterioso, fue un fariseo que buscó a Jesús en la oscuridad de la noche. Su temor a ser visto demuestra que no todos los seguidores del Maestro podían actuar abiertamente. Los evangelios mencionan a creyentes anónimos que ayudaron a Jesús, le brindaron refugio y lo protegieron de sus enemigos. Sin embargo, sus nombres y sus historias fueron silenciados con el tiempo. ¿Acaso formaban parte de un círculo de discípulos ocultos, un grupo de iniciados que conocían un mensaje que no podía ser comprendido por todos? Las pistas están allí, esperando ser descifradas. El contexto de la época era peligroso. La amenaza romana y la presión de los líderes religiosos obligaban a muchos seguidores a actuar en secreto. La persecución era inminente para quienes desafiaban el orden establecido. Si bien Jesús predicaba abiertamente, sus enseñanzas más profundas fueron reservadas para un grupo selecto. No todos estaban preparados para recibir ciertas verdades sin poner en riesgo sus vidas. En algunos evangelios, Jesús menciona que el conocimiento del reino no era accesible a todos. Hablaba en parábolas, pero solo a sus discípulos más cercanos les revelaba el verdadero significado. Esto sugiere que había niveles de comprensión y que algunos seguidores, por razones estratégicas o espirituales, mantenían en secreto su conexión con el Maestro para guardar su mensaje. Si los discípulos ocultos existieron, ¿por qué no se les menciona abiertamente en los textos oficiales? ¿Fue un acto de protección o un intento deliberado de borrar su rastro de la historia? A lo largo de los siglos, ciertos documentos han insinuado la existencia de este grupo. Manuscritos antiguos y evangelios apócrifos contienen pistas sobre su papel dentro de la expansión del cristianismo. Las pruebas de su existencia podrían haber sido destruidas, pero su legado sigue presente en los relatos que sobrevivieron. Algunos fragmentos de textos prohibidos podrían revelar su verdadera historia. ¿Quiénes fueron estos seguidores en las sombras, custodios de un conocimiento prohibido, o simplemente creyentes que protegieron su fe en tiempos de persecución? La historia oficial los silenció,
pero su presencia es innegable. Figuras como José de Arimatea y Nicodemo nos muestran que había más de lo que se nos ha contado. Si su existencia fue real, ¿qué intentaban resguardar? Había enseñanzas tan revolucionarias que debían ser ocultadas hasta que la humanidad estuviera preparada para comprenderlas. Si este grupo de discípulos ocultos existió, su conocimiento podría haber cambiado la historia del cristianismo tal como lo conocemos. Pero si estos discípulos existieron, ¿por qué se ha hecho tanto esfuerzo en borrar su legado? La respuesta podría estar en los textos que la historia intentó hacer desaparecer. Por generaciones enteras, se nos ha enseñado un cristianismo basado en 4 evangelios oficiales. Pero hay otros textos que fueron prohibidos, ocultos y destruidos, textos que cuentan una historia diferente sobre Jesús y su mensaje. Entre ellos, el Evangelio de Tomás nos muestra un Cristo que no solo enseña con palabras, sino que guía a sus discípulos hacia la iluminación interior, revelando que el verdadero reino de Dios no es un lugar, sino un estado de conciencia. En sus pasajes, Jesús dice: si sacas lo que está dentro de ti, lo que saques te salvará. Si no lo sacas, lo que no saques te destruirá. ¿Qué quiso decir realmente? A diferencia de los evangelios oficiales, aquí no se relatan milagros ni eventos sobrenaturales. En cambio, Jesús invita a cada persona a descubrir la divinidad dentro de sí misma, algo que la Iglesia posterior consideró peligroso. Este mensaje empodera al individuo, haciéndolo libre de intermediarios religiosos. Si el reino de los cielos está dentro de nosotros, ¿por qué depender de estructuras externas para encontrar la verdad? El Evangelio de María Magdalena va aún más lejos, mostrando a María no como una simple seguidora, sino como alguien que recibió enseñanzas secretas que los demás discípulos no comprendieron o no estaban preparados para aceptar. En este texto, los discípulos cuestionan la autoridad de María. Pedro, molesto, pregunta: ¿el maestro hablaba con una mujer en secreto? ¿Debemos ahora escucharla y hacerle caso? La respuesta desafía la tradición establecida. Jesús confiaba en María Magdalena de un modo especial, algo que provocaba tensiones dentro del círculo de seguidores. ¿Fue ella la portadora de un conocimiento que solo unos pocos podían entender? Si esto fuera cierto, significaría que las primeras enseñanzas cristianas contenían un nivel oculto de sabiduría transmitido en privado solo a aquellos que estaban preparados para recibirlo. Pero quizás el evangelio más controvertido de todos sea el Evangelio de Judas. En este texto, Judas no es el traidor de la historia, sino el discípulo que realmente comprendió la misión de Jesús y lo ayudó a cumplir su destino. Según este evangelio, Jesús le reveló a Judas secretos que los demás no podían comprender. Le explicó que su sacrificio no era una tragedia, sino un paso necesario para trascender el mundo físico. En lugar de un traidor, Judas es presentado como el único que entendió el verdadero propósito de Cristo, el único que supo que su entrega no era una traición, sino una prueba de confianza. Esta visión cambia por completo la historia. Si Judas no fue un traidor, sino un guardián del conocimiento esotérico de Jesús, ¿qué más se nos ha ocultado sobre los primeros cristianos? La Iglesia rechazó estos textos, los condenó como heréticos y los destruyó. Pero algunos fragmentos sobrevivieron, escondidos en cuevas y enterrados en el desierto, esperando ser redescubiertos. ¿Qué contenían estos evangelios prohibidos? Lo que revelaron cambió nuestra comprensión del cristianismo primitivo para siempre. Eran textos llenos de simbolismo, enseñanzas que hablaban de la trascendencia del alma, del autoconocimiento y de una espiritualidad basada en la experiencia personal, no en dogmas rígidos. Si estos evangelios fueron eliminados, no fue porque fueran falsos, sino porque su mensaje podía desafiar la estructura de poder que la Iglesia estaba construyendo, un mensaje que daba libertad a los creyentes. La pregunta ahora es, ¿qué más se ha suprimido? ¿Cuánto de lo que conocemos como cristianismo es solo la superficie de una enseñanza mucho más profunda y transformadora? Pero si estos textos fueron suprimidos, ¿cómo sobrevivió su mensaje a través de los siglos? La respuesta nos lleva a un viaje oculto entre órdenes secretas y sociedades místicas. A través de los siglos, el conocimiento más profundo del cristianismo no estuvo al alcance de todos. Fue resguardado en secreto, oculto en sociedades místicas que operaban en las sombras, lejos del control de la Iglesia oficial. Los caballeros templarios fueron más que una orden militar.
En sus viajes a Tierra Santa, se dice que encontraron documentos antiguos, vestigios de una enseñanza oculta, un saber prohibido que cambiaría la historia. Se cuenta que en las ruinas del Templo de Salomón hallaron manuscritos con revelaciones perdidas de los primeros cristianos. Eran fragmentos de un cristianismo esotérico transmitido solo a unos pocos iniciados. Sus símbolos, rituales y códigos secretos sugieren que protegían más que reliquias, custodiaban ideas que desafiaban la visión ortodoxa de la fe, un conocimiento que amenazaba a quienes sustentaban el poder. A medida que los templarios crecieron en influencia, también lo hizo la sospecha en su contra. Su repentina captura y ejecución en el siglo XIV sugiere que ocultaban algo demasiado peligroso para ser permitido. Pero su legado no desapareció con ellos. Se cree que ciertos templarios sobrevivieron y transmitieron sus secretos a nuevas órdenes. Uno de esos grupos fue la mística y enigmática Orden de los Rosacruces. Los Rosacruces surgieron en el siglo XV con un mensaje oculto. No buscaban riquezas ni territorios, sino la transmutación del alma, una doctrina que recordaba las enseñanzas más profundas de Jesús. Para ellos, Cristo no solo era un Salvador, sino un maestro iniciático que enseñaba la iluminación interior. Sus prácticas recordaban a la alquimia espiritual, un proceso de purificación y despertar del ser. Utilizaban símbolos crípticos, textos enigmáticos y rituales secretos para transmitir su conocimiento. Creían que el verdadero cristianismo no era una institución, sino un camino interno de transformación. Sus ideas resonaban con un grupo aún más antiguo y misterioso, los cátaros. Estos herejes medievales hablaban de un reino divino que no se encontraba en el cielo, sino en la conciencia de cada individuo. Para los cátaros, el mundo material era una prisión. Creían que el mensaje de Jesús no era sobre una salvación externa, sino sobre despertar el espíritu y escapar de la ilusión de la materia. No necesitaban templos, sacerdotes ni dogmas. Practicaban una vida pura y rechazaban la autoridad de la Iglesia oficial. Su mensaje era peligroso para el poder establecido y por eso fueron perseguidos durante la Cruzada Albigense. Fueron brutalmente exterminados. Sin embargo, su doctrina no desapareció por completo. Algunas de sus creencias resurgen en textos esotéricos que insinúan una verdad oculta. Estos movimientos comparten un patrón inquietante: sociedades secretas perseguidas por transmitir un mensaje que desafiaba el control religioso. ¿Qué sabían que era tan temido? ¿Qué intentaron borrar de la historia? Quizás el mayor peligro de este conocimiento era su potencial para empoderar al individuo. Enseñaba que la divinidad no está en instituciones ni mediadores, sino dentro de cada ser humano. Si este saber logró sobrevivir, es porque fue protegido por aquellos que entendieron su verdadero valor. Podrían haberlo preservado en textos ocultos, símbolos secretos o incluso en la memoria de sus iniciados. Lo que es claro es que el conocimiento prohibido no fue destruido del todo. Se esparció en fragmentos, en sociedades místicas y en escritos que, aunque prohibidos, nunca dejaron de existir. Si estas enseñanzas han llegado hasta nosotros, ¿qué podemos hacer con ellas hoy? Para entender su aplicación, primero debemos conocer los misterios del reino revelados solo a unos pocos. Las palabras de Jesús han sido interpretadas de muchas maneras, pero pocas son tan enigmáticas como su afirmación de que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. Este concepto desafía la idea de un reino celestial como un lugar externo. En cambio, sugiere que la divinidad no se encuentra fuera, sino en lo profundo del ser humano. Los evangelios apócrifos refuerzan esta visión. En el Evangelio de Tomás, Jesús declara que quien se conozca a sí mismo descubrirá que ya es parte del reino de Dios. Esto implica que la verdadera salvación no depende de intermediarios ni de rituales externos, sino de un despertar interno que transforma la percepción de la realidad. Este conocimiento ha sido reservado para unos pocos a lo largo de la historia. Se cree que Jesús no enseñaba lo mismo a todos, sino que revelaba secretos solo a aquellos que estaban preparados. En Marcos 4 y 11, Jesús dice: «A vosotros os es dado conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas todas las cosas». Esto sugiere que sus enseñanzas contenían múltiples niveles de significado. La parábola era para la multitud, pero la verdad profunda era revelada solo a sus discípulos más cercanos.
Uno de los momentos más misteriosos de los evangelios es la transfiguración de Jesús, donde su apariencia cambia y su cuerpo emite luz ante Pedro, Santiago y Juan. Este evento ha sido interpretado de muchas maneras, pero para los iniciados es una clave sobre la transformación de la conciencia hacia un estado superior. Los evangelios describen que el rostro de Jesús brilló como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. ¿Era esta una manifestación de su verdadera naturaleza divina? Algunos creen que esto representa el acceso a dimensiones espirituales más altas, donde la materia se transfigura a través del conocimiento y la vibración de la conciencia. En muchas tradiciones místicas, la luz es símbolo de iluminación. Quienes han experimentado estados alterados de conciencia suelen describir un resplandor interno similar. La conexión entre la transfiguración y la meditación es evidente. Muchas enseñanzas espirituales hablan de la capacidad del ser humano para expandir su percepción de la realidad. Algunos estudiosos sugieren que Jesús practicaba técnicas avanzadas de meditación similares a las enseñanzas de la Cábala, el hermetismo y las tradiciones orientales. En la Cábala se habla del concepto de la Merkaba, un vehículo de luz que permite la conexión con planos superiores. ¿Acaso Jesús dominaba este tipo de conocimiento? Si el reino de Dios está dentro de nosotros, como Jesús afirmó, entonces el camino hacia el no es físico, sino un viaje interno de autoconocimiento y despertar espiritual. En el Evangelio de Lucas, Jesús dice, «No vendrá el reino de Dios con advertencia, ni dirán, he aquí o allí, porque el reino de Dios está entre vosotros». Esta afirmación es clave. No se trata de una promesa futura, sino de un estado de conciencia disponible en el presente para aquellos que logren comprenderlo. Las enseñanzas de Jesús en los textos apócrifos refuerzan esta idea. En el Evangelio de Felipe se habla de la necesidad de despertar la chispa divina en cada persona. Si esto es cierto, entonces el reino de Dios no es un destino, sino un estado del ser. Es el reconocimiento de la unidad con lo divino dentro de nosotros mismos. Esto explicaría por qué la historia ha tratado de suprimir este conocimiento. Si cada persona descubriera su divinidad interior. Este viaje a través de los discípulos ocultos de Jesús no es solo una lección de historia, es una invitación a la introspección, a cuestionar lo que creemos saber y a explorar las profundidades de nuestra propia conciencia. ¿Qué secretos yacen ocultos dentro de ti? ¿Qué verdades revolucionarias estás listo para descubrir? Recuerda, el reino de Dios no es un lugar al que se va, sino un estado del ser que se alcanza. Abre tu mente, cuestiona tus creencias y permite que la luz de la verdad ilumine tu camino. ¿Te ha resonado esta exploración de los discípulos ocultos de Jesús? Comparte este vídeo con aquellos que estén listos para cuestionar la historia y descubrir la verdad.